Bendiciones a todos, hermanos. Como siempre es un gusto poder estar aquí de nuevo con vosotros. Estáis en nuestro corazón y nuestras oraciones como iglesia y bueno, gracias al Señor primeramente por estar aquí y también a Alejandro por la invitación. Os invito nuevamente a que abráis vuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. No lo vamos a volver a leer, pero sí que estaremos citando algunos versículos más importantes porque el pasaje en sí, el capítulo es bastante extenso. Pero antes de comenzar vamos a pedir la bendición del Señor para la palabra que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Así que os invito a inclinar vuestro rostro y buscar a Dios en oración. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio de reunirnos como iglesia, sabiendo que tú eres merecedor de toda nuestra alabanza, de toda la gloria, y que te damos las gracias principalmente porque decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados, y es por su sangre y por su resurrección, como hemos cantado, por su intercesión, que podemos estar hoy día ante tu presencia y no caer fulminados, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tus misericordias nunca fallan. Te pedimos que tu palabra sea expuesta con el poder del Espíritu Santo y que seas tú el que hable a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, según las necesidades que cada uno tengamos, y que tu palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas, Señor. Que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra y que no solamente seamos oidores olvidadizos, Padre. Ayúdanos a tomarnos en serio tu palabra y no solamente la predicación de hoy, sino cada día poder apegarnos a tu palabra e intentar con la fuerza que tú nos das obedecerla. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchos han titulado este capítulo 11 de Hebreos como los héroes de la fe. Muchos de vosotros seguramente habréis leído libros, habéis escuchado predicaciones acerca de Hebreos 11 y seguramente se titulaba Los héroes de la fe o una frase parecida. Y eso es cierto, porque el capítulo 11 de Hebreos trata de la fe de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que testificaron por medio de sus obras, por medio de sus hechos, acerca de su fe. Pero, hermana, es un poco peligroso poner este título de héroes de la fe porque rápidamente podemos olvidar que Dios, la fidelidad de Dios, es el centro de este pasaje y no son los hombres. Porque si nos enfocamos demasiado en los hombres, podemos llegar a exaltarlos en un sitio donde no deberían estar. Así que este pasaje habla de la fe de los creyentes a lo largo de la historia, es cierto, pero principalmente de la fidelidad de Dios para con estos hombres y mujeres. De hecho, sin la fidelidad de Dios, este capítulo no sería escrito y este capítulo no tendría sentido. Es porque Dios es fiel y cumple con sus promesas que encontramos este precioso capítulo de las Escrituras. Como dice Arthur Pink, dice, la fe de los héroes de la Biblia no era una fe en sus propias capacidades o en sus circunstancias favorables, sino en qué, en la fidelidad de Dios mismo. Ya fuera para cerrar la boca de un león o para pasar por el fuego sin ser quemados, ellos sabían que lo que era imposible para el hombre era posible para Dios. Ya está aquí, fin de la cita. Así que, ¿cómo podríamos confiar en un Dios que falla, en un Dios que no cumple con todas sus promesas? Sería imposible. Pero Dios es fiel y Dios cumplirá todo
lo que ha prometido. Vamos a dividir en este pasaje extenso en 3 sencillos puntos que seguramente todos, cuando salgamos por la puerta, recordaremos, o espero que recordaremos. Los 3 puntos son, primero, ¿qué es la fe? Del versículo 1 al 3. Luego, en el punto 2, ¿cómo actúa la fe? Del versículo 4 al 38, que es la mayoría del pasaje. Y el tercer y último punto, ¿cuál es la recompensa de la fe? Que lo encontramos en los versículos 39 al 40. El primer punto, que es la fe, lo encontramos del versículo 1 al 3, ya lo hemos leído, pero vamos a volver a leerlo. Dice, ahora bien, por cierto, voy a leer de la versión de la Nueva Biblia de la América, por si alguna palabra cambia, no os preocupéis. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Antes de ir al grano en estos versículos, es necesario entender el contexto de la carta a los hebreos. Y es que esta epístola fue escrita originalmente a una audiencia, a un grupo de cristianos judíos que estaban recibiendo persecución por causa de su fe. Persecución principalmente de los propios judíos, de su propia nación. Y es que estaban intentando convencer a estos judíos de que la ley había que cumplirla, de que Cristo no era suficiente. Y por eso constantemente el autor de esta carta exhorta a estos cristianos a perseverar en la fe. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace mostrando la suficiencia del sacrificio de Cristo y la superioridad de Cristo por encima de todas las sombras del Antiguo Testamento. Y detrás de cada declaración que hace de la superioridad de Cristo, el autor también exhorta a estos creyentes a perseverar. Así que el capítulo 11 de Hebreos también tiene la misma finalidad y es exhortar a estos hermanos a perseverar en la fe, a no abandonar a la fe, a no abandonar a aquel que fue colgado en el madero y resucitado para su salvación. Y también en los versículos antes de Hebreos 11 podemos entender por qué el autor va a escribir el capítulo 11. Fijémonos en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Leemos y dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y en base a esta declaración de la eficacia del sacrificio de Cristo, en el versículo 35 de Hebreos 10 dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Y en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es ahí, justo después, donde inicia nuestro pasaje de Hebreos 11. Así que ya sabemos que esta carta fue escrita a cristianos judíos que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo tentados a abandonar la fe. Y unos versículos antes sigue exhortando el autor a que no desechen esa confianza, la cual tiene gran recompensa. Y que nosotros, los verdaderos cristianos, no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en primer lugar, en el capítulo 11 ya, el autor de la carta a los hebreos les da una definición de la fe. Una definición como no la encontramos en toda la Biblia. Gracias a Dios,
Él ha determinado, Él ha querido que tengamos una definición precisa de la fe. Pero para estos creyentes no era algo nuevo. Esta definición de la fe no tenía el objetivo de intentar que estos creyentes aprendieran algo nuevo que no conocían, sino de más bien estimularles y animarles a vivir una vida de fe. Porque la vida cristiana, hermanos, es una vida de fe. Hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, y no debemos olvidar que esta vida cristiana, esta carrera que tenemos por delante, es una vida de fe. Eso significa que estamos poniendo nuestra fe en algo futuro, en algo que todavía no vemos, y por lo cual debemos tener paciencia y correr con los ojos puestos en Jesús, sin tropezar. Como dice Charles Spurgeon, dice, la fe es el músculo del alma con el cual el cristiano se aferra a Dios y su verdad. Así que debemos mantener la fe que una vez recibimos, ya sea que nos predicaron el Evangelio, ya sea por nuestros padres, debemos guardar esa fe hasta el final. Porque de nada sirve empezar bien la carrera si no la terminamos. Hay muchos que empiezan con gozo, como esa parábola del sembrador, muchos reciben la palabra con gozo, pero no tienen fe hasta el final. Este versículo también se podría decir, el versículo 1, la fe pues es el firme cimiento sobre el cual se levanta la esperanza y la certeza de aquellas cosas que el ojo aún no ha visto. Y hay dos palabras clave en la definición de fe, y es seguridad y convicción. Seguridad en que algo ocurrirá y convicción en cosas en las que no vemos, que son invisibles. Y aunque, hermanos, nosotros a veces tengamos dudas, luchemos contra la incredulidad, eso no elimina la realidad de que la fe, la definición de fe, lleva consigo en sí misma seguridad y convicción. Obviamente podemos seguir creciendo en nuestra seguridad y convicción a medida que pasan los años, pero esa seguridad y convicción no puede faltar en una verdadera fe. La fe verdadera, como dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, 7, dice que por fe andamos, no por vista. La fe no se fija en las cosas que se ven, no se fija en lo material, no se fija en lo que podamos tocar, sino en aquellas cosas que Dios ha dicho en su palabra. En 2 Corintios 4, 18 dice el apóstol Pablo, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y alguien decía, ¿pero qué es vivir por fe? Podemos decir todo el rato, hay que vivir por fe, pero ¿qué es vivir por fe? Hay muchos que dicen tener fe en Dios, de tener mucha fe, pero si realmente le hacemos varias preguntas, nos damos cuenta de que su fe es una ilusión, no está fundamentada sobre nada. Y este autor contesta, vivir por fe es vivir con una confianza incondicional en las promesas de Dios. Así que la vida de fe es una vida que se basa en la palabra de Dios. Y obviamente esta definición implica que nuestra fe crecerá a medida que conozcamos la palabra de Dios. Y a medida que dejemos y abandonemos la disciplina de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, nuestra fe decaerá. No es muy difícil entenderlo, pero sí es difícil obedecerlo. Así que esta definición de fe nos da un estímulo a los cristianos de que seguimos adelante no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, sabiendo que nos espera un futuro glorioso que aún no vemos, pero que sabemos con certeza que vendrá. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido.
Miramos con fe y con esperanza los cristianos en aquel día donde Dios restaurará todas las cosas por medio de Cristo. Y es ahí donde debe estar nuestra fe. Ahí es ahí donde debe estar anclada nuestra alma. No en las cosas que vemos, no en las cosas que ocurren en este mundo, porque este mundo está caído, es movible, las personas fallan, los problemas vienen a nuestras vidas, pero por eso nuestra fe debe ir mucho más allá de lo que ven nuestros ojos, porque si no podemos desanimarnos muy fácilmente. Y el autor también da un ejemplo claro de qué es la fe en el versículo 3. Dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Este es un ejemplo muy claro, nadie estuvo ahí en la creación para ver cómo Dios hacía todas las cosas, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. Así que la fe no es una fe ciega, no es una fe en una expectativa que nosotros tengamos, en algo que yo creo, que yo pienso que acontecerá, como desgraciadamente ocurre en muchas iglesias, sino que la fe está puesta específicamente en la palabra de Dios. Y esto lo veremos en el ejemplo de Abraham y de Noé. Ya seguimos en el punto 2, ya hemos visto qué es la fe y ahora cómo actúa la fe, versículos 4 al 38. Y de la misma manera que he dicho antes, el ejemplo de fe de estos hombres y mujeres no es solamente para sorprendernos de la vida de estos hombres, de la vida de fe, no es solamente para que entendamos cómo luce la verdadera fe en las personas, en los creyentes, sino que también es para motivarnos a imitar la fe de estos creyentes. Imaginémonos que estamos siendo perseguidos como estos cristianos estaban siendo perseguidos, estamos sufriendo pruebas, sufrimiento, dolor, y lo más fácil sería negar la fe y que el mundo nos aplaudiera, que el mundo nos aprobara, que no sufriéramos aflicciones de parte del mundo. Pero ahora viene alguien y nos escribe Hebreos y leemos estos versículos de todos los ejemplos de fe a lo largo de la historia, de cómo hombres y mujeres sufrieron, daron su vida, esperaron en Dios a pesar de sufrir, a pesar de no recibir lo prometido. ¿Y esto qué debería provocar en nosotros? Aliento, motivación, saber que si otros lo han hecho, por la gracia de Dios, también nosotros podemos hacerlo. No en nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Así que los ejemplos de Enoc, de Abraham, de Moisés, de Rahab, de Sara, vemos que hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes como nosotros, vivieron una vida de fe porque pusieron su mirada en Dios y no en las cosas que se veían. En los versículos 7 al 12 vemos la fe de Noé, la fe de Abraham y la fe de Sara. Y aunque no me voy a detener porque es imposible por el tiempo detenerse en cada versículo, pero vemos que en Noé, en Abraham y en Sara, su fe se fundamentó en lo que Dios le dijo. No fue algo que soñaron, que imaginaron, sino que Dios había hablado a estos hombres y mujeres y por lo cual ellos creyeron. Noé construyó el arca, ¿por qué? ¿Porque a él se le vino de repente el hacerlo? No, porque Dios le dijo que tendría que construir un arca, porque vendría ese diluvio. En Abraham se fue de su tierra y de su parentela, ¿por qué? Porque Dios le había prometido la tierra por heredad. Y Sara tuvo fe en que concebiría siendo de edad avanzada, ¿por qué? Porque Dios le dijo que tendría un hijo. Ahora, no podemos fundamentar nuestra fe
en cosas bíblicas, en pasajes bíblicos, como si esas promesas dadas a hombres y mujeres en particular aplicaran también a nuestras vidas. Eso es algo muy peligroso porque lo que Dios prometió a David, lo prometió a David, no a ti ni a mí. Lo que Dios prometió a Abraham, lo prometió a Abraham, no a ti ni a mí. En el sentido de que hay muchos que se desilusionan cuando ven que Dios no obra en sus vidas como ellos piensan que Dios va a obrar. ¿Y si la enfermedad no cesa? ¿Y si Dios permite que no tengas hijos en tu vida? ¿Y si Dios permite que nunca se cumpla esos deseos bien intencionados, pero que por la voluntad de Dios, Dios no quiere hacerlo en tu vida? Entonces, ¿vamos a quejarnos de Dios? ¿Vamos a desilusionarnos por algo que Dios nunca nos prometió? No. Debemos poner nuestra fe en lo que Dios sí ha prometido en su palabra. Y sus promesas abarcan toda la Escritura. Yo creo que no hay devocional, no hay capítulo de la Biblia que no contenga ninguna promesa explícita o implícita de parte de Dios. Así que la verdadera fe confiesa 2 Corintios 1:20, y es que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pero son las promesas de Dios, no las promesas que yo pienso que Dios me ha hecho a mí. Martin Lloyd-Jones también dijo que la fe no es algo ciego, sino que ve las promesas de Dios con tanta claridad que éstas se vuelven más reales que la misma realidad circundante. Así que en los ejemplos de Noé, de Abraham y de Sara, cobramos aliento en que podemos, debemos, y Dios es fiel para que podamos confiar en Él. Tanto Abraham como Sara no vieron esa tierra prometida, no vieron esa multitud que iban a tener como descendencia, pero siguieron teniendo fe, porque su fe y nuestra fe no debe basarse en lo que se ve, sino en lo que Dios ha prometido. Y también en el ejemplo de Abraham, de Noé y de Sara, vemos que la verdadera fe tiene una respuesta interna y otra respuesta externa. Y eso es lo que siempre la verdadera fe tiene. En primer lugar, una respuesta interna. Cuando escuchamos la palabra de Dios y tenemos fe, en primer lugar tenemos humildad y reverencia ante lo que Dios ha dicho. No podemos discutir con Dios, no podemos intentar reconvenir con Dios para ver si Dios dice algo que a mí me gusta, sino que la fe dice sí y amén a lo que Dios ha dicho. Sin más, sin menos, sin añadir una coma y sin quitar una tilde. La fe es humilde, esa es la respuesta interna. Pero también vemos una respuesta externa. Y en Santiago vemos esto claramente, que la fe sin obras está muerta. Porque la fe, aun siendo algo invisible, se demuestra a través de obras visibles. Si Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te la daré por heredad, la respuesta lógica de la fe debería ser, bueno, me voy de mi tierra y de mi parentela porque Dios me ha prometido una tierra para mí. Y vemos que es lo que Abraham hace. Dios le dice a Noé que construya un arca porque va a venir un diluvio, y la respuesta lógica de la fe, ¿qué es? Pues construir un arca porque va a venir un diluvio, pues Dios lo ha prometido. Y de la misma manera, cuando nosotros nos exponemos a las Escrituras, una forma de examinar si realmente estamos creyendo de corazón lo que estamos leyendo es ver nuestra vida práctica. Si realmente se está evidenciando que estamos creyendo en lo que leemos o no. Porque es muy fácil, hermanos, leer la Biblia y no aplicarla. Eso es lo más fácil. Pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios desea. Dios desea una respuesta de parte nuestra.
Si leemos algo y pensamos que lo creemos por el hecho de que decimos sí, es cierto, pero luego nuestra vida demuestra lo contrario, ya sabemos que no es una verdadera fe. Así que la fe debe tomar en serio la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre cuando en nuestras vidas vemos que no estamos evidenciando externamente que tenemos fe? Pues lo primero es arrepentirnos, confesar nuestro pecado a Dios y rogar a Dios para que aumente nuestra fe. A veces el problema no es la falta de voluntad, es la falta de fe. Nos empeñamos demasiado en intentar hacer las cosas que Dios manda sin haber una verdadera fe detrás de esas obras. A veces debemos pedir a Dios más por fe y no tanto por obediencia, en el sentido de que no queremos ser religiosos, no queremos obedecer simplemente por obedecer. Queremos obedecer porque hay una fe detrás. En el versículo 2, y lo he saltado por una razón, dice, porque por ella, por esa fe, recibieron aprobación los antiguos. Piensa en todas las obras, en todos los hechos, en toda la vida de santidad del rey David, o toda la sabiduría de Salomón, o toda la piedad de Samuel, o toda la vida de sacrificio de Abraham. Pues eso se resume en que recibieron aprobación por todos esos hechos, no, sino por su fe. Y es que los cristianos debemos obedecer por fe, no por religiosidad, no por lo que es lo que toca, es lo que deberíamos hacer, sino por fe. En los versículos 13 al 16, vemos también que la verdadera fe tiene una mentalidad de peregrino, y eso lo voy a explicar ahora. En el caso de Abraham, de Isaac y Jacob, sabían que su heredad, que su recompensa, que su todo no estaba en esta tierra, sino que estaba en la herencia eterna que Dios daría a su pueblo. Es decir, ellos sabían que esta tierra no les pertenecía y que tampoco la querían. Ellos estaban mirando una patria mejor, como dice el versículo, una herencia que no caduca, una herencia que no se marchita. Como dice Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Como dice Jesús, no debemos acumular tesoros para esta tierra donde podemos perderlo todo, sino más bien poner nuestro corazón en aquel lugar donde nadie podrá quitarnos, donde nunca podremos perder, que es en el cielo, en la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Es ahí donde debe estar nuestra mirada. Porque si nos fijamos en este mundo y acumulamos tesoros para esta vida, vamos a sufrir pérdidas eternas, y vamos a sufrir mucho en esta vida porque no hay nada en esta vida permanente. Pero en la porvenir, sí. Y ahí es donde debe estar nuestra mirada, nuestro corazón. Y eso es lo que hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Y es por eso que también debemos imitar su fe. Y es llamativo, hermanos, el versículo 16. Yo siempre que lo he leído me ha llamado la atención. Dice así: por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Me gustaría ilustrar esta verdad a través de una ilustración. Imaginemos a un chico de 8 años que va al colegio
Y tanto los profesores como los alumnos se dan cuenta que ese niño tiene una malísima educación. Responde a los profesores, pega a los compañeros de clase, saca malas notas, nunca trae los deberes hechos de casa. Y un día el profesor de este chico pide una tutoría con su padre y tiene una reunión con su padre y le expone al padre, el profesor, todas las cosas que está haciendo su hijo. Y ese padre, ¿creéis que estará orgulloso? Por supuesto que no. Principalmente porque el que tiene la culpa del mal comportamiento de su hijo, de su mala educación, es el padre. Así que ese padre podría avergonzarse de decir, yo soy el padre de este niño. Al contrario, que un padre debería sentirse muy orgulloso y honrado al ver que alaban a su hijo por su comportamiento, por sus notas, por su atención en clase. Y de la misma manera, Dios no se avergüenza de llamarnos Dios de nosotros, porque Dios no nos va a dejar desamparados, porque Dios no nos va a dejar huérfanos y sin heredad. Dios no nos va a dejar sin una herencia. Aquí en esta vida podremos parecer los más dignos de conmiseración de los hombres, como dice Pablo, podremos sufrir pérdidas, podemos ser el escarnio del mundo, podremos padecer hambre, persecución, ser pobres, pero al final Dios no se avergüenza de llamarnos Dios nuestro, porque todos verán la gloria de la herencia que Dios ha preparado para sus hijos, y todas las naciones verán el amor y la misericordia infinitas que Dios ha dado a su pueblo al darles una herencia eterna. Todos conocerán que Dios es nuestro Dios, el Dios de su pueblo, el Dios de su iglesia, el Dios de sus hijos. Y es por esa razón que Dios no se avergüenza llamarse Dios nuestro. También en los versículos 17 al 19, cuando el famoso pasaje de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac, vemos un aspecto también importante de la fe, y es que la fe va a ser tarde o temprano probada. Y esto debemos tenerlo claro, la prueba vendrá tarde o temprano, Dios probará nuestra fe. En Santiago 1 dice que Dios prueba a aquellos que tienen fe, a sus hijos. Y de la misma manera que la fe de Abraham fue probada y salió victoriosa, por así decirlo, Dios vio, aunque ya lo sabía, pero Dios vio que la fe de Abraham era verdadera. Y Abraham mismo se dio cuenta de que en realidad su corazón sí estaba confiando realmente en Dios. Como dice, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Ese es el versículo 19. O sea que Abraham tenía tanta fe en Dios que él sabía que si Dios había prometido que de Abraham nacería toda su descendencia, entonces Dios, aún muerto Isaac, tendría que resucitarlo, porque Dios prometió que iba a ser su descendencia por medio de Isaac, no por medio de Ismael. Y su fe fue probada. Y de la misma manera, Dios prueba nuestra fe, principalmente por dos razones. Dios no lo hace de manera caprichosa para que suframos, sino que Dios prueba nuestra fe por dos cosas principalmente. La primera es aumentar nuestra fe. Las pruebas son como una máquina de ejercicio, unas pesas que ejercitan el músculo de la fe, que ejercitan nuestra fe y confianza en Dios. Y lo segundo, Dios nos prueba para que veamos dónde realmente está nuestro corazón. A veces pensamos que tenemos mucha fe, pero viene la prueba y enseguida caemos y vemos que nuestra fe es débil. Y Dios
quiere mostrarnos eso para que oremos más, para que leamos más su palabra, para que dependamos más de Dios. No lo hace para destruirnos ni humillarnos, es para que nos acerquemos más a Él y veamos lo débil que es nuestra fe, que quizás estamos fríos y nosotros pensamos que estamos bien, que estamos tibios y pensamos que nuestra fe es vigorosa. Es Dios mostrando la calidad de nuestra fe. Y en eso Dios también nos ama. También otro aspecto de la fe lo vemos en Moisés. En versículos 24 al 27 vemos que la verdadera fe hace sacrificios con gozo. Siempre también me ha llamado la atención el versículo 25 y 26 acerca de la fe de Moisés. ¿Por qué rehusó ser llamado de la hija de Faraón? ¿Por qué prefirió ser maltratado, vituperado con el pueblo de Dios en vez de gozar de todo lo que poseía? ¿Por qué? Dice el versículo 25, escogiendo ser más bien maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Porque consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La fe hace sacrificios con gozo. ¿Por qué? Porque la verdadera fe se apoya en un tesoro más grande que cualquier cosa que pueda ofrecernos este mundo. Siempre la fe debe ponerse en algo valioso, en algo precioso, en algo que estimemos como lo más excelso y digno de confianza. Porque este mundo se apoya en los placeres temporales como lo hacían los egipcios. Porque este mundo acumula para sí riquezas en esta vida. Porque se apoya en hombres en vez de Dios. Algo que no tiene lógica, ¿verdad? Porque ellos piensan que esos placeres temporales, que esos tesoros terrenales, que esos hombres y la reputación que pueden conseguir es mayor que lo que jamás podrían imaginar. Pero nosotros, que sabemos la recompensa que nos espera, nuestra mirada, nuestra fe está puesta en esa recompensa, en esa herencia eterna que Dios ha prometido, porque no hay nada más excelso que estar por la eternidad con Dios en su presencia y gozar su pueblo por la eternidad de lo que Él ha preparado para nosotros. Es ahí donde está nuestra fe. Y es por eso que desechamos todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, porque sabemos que tenemos un tesoro más grande, que es Cristo, y que nadie nos lo puede quitar. Es por eso que Moisés pudo sufrir con el pueblo de Dios y desechar su estatus social porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y de la misma manera nosotros, la Iglesia de Cristo, podemos hacer sacrificios de amor, sacrificios con gozo, porque tenemos nuestra mirada puesta mucho más allá de las cosas terrenales. En Hebreos capítulo 10, versículos 34, fijaos cómo describe a estos creyentes judíos. El autor de la carta a los Hebreos dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que, siempre importante, debemos anclar nuestra fe en algo que Dios ha prometido, sabiendo que tienen para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Fijémonos que no cambia. El autor de los Hebreos constantemente le recuerda la herencia eterna, la posesión, el galardón, la recompensa, porque es así que somos motivados a perseverar en nuestra fe. No debemos apartar nuestra mirada de esa herencia con Cristo por la eternidad que disfrutaremos, porque de entonces, si la apartamos, vamos a caer, vamos a desanimarnos, vamos a caer más fácilmente en la tentación.
Nuestra fe debe estar puesta en cosas invisibles, como hemos leído en el versículo 1. No poniendo nuestra mirada, nuestra esperanza en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales no son duraderas. Así que hay verdadero gozo y verdadera paz en la fe. Un gozo y una paz que no dan este mundo. Un gozo y una paz que solo el verdadero cristiano puede experimentar. Así que cuando veamos en nuestra vida que no hay gozo, que no hay paz, como quizá en otros momentos de nuestra vida cristiana hemos disfrutado, ¿a dónde debemos ir? Pues primeramente a Dios en oración. Y debemos saber que si no hay gozo, si no hay paz, lo que debemos buscar es que Dios aumente nuestra fe. Porque de nuevo, todo lo que podemos disfrutar como cristianos, el vigor espiritual, el gozo, la paz, el amor, solo brota de nuestro corazón si hay fe. Si no hay fe, no esperemos esos frutos. Esos son resultados, frutos de tener fe. No podemos buscar los frutos sin tener en cuenta la fe. Así que siempre, cuando no haya fruto en nuestra vida, debemos rogar a Dios que aumente nuestra fe y pasar más tiempo en la palabra de Dios. Vamos terminando el segundo punto, que es el más largo, obviamente, porque es el pasaje con más versículos. Del versículo 28 al 34 seguimos viendo la fe del pueblo de Israel, la fe de Rahab, la fe de David, la fe de Samuel, la fe de Sansón. Y el versículos 35 al 38 también vemos el ejemplo de fe de hombres y mujeres que no se sabe su nombre, pero que Dios sí los conoce y que están escritos en el libro de la vida, al igual que tú y yo, probablemente nuestro nombre será borrado en la siguiente generación, nadie se acordará de nosotros, pero Dios se acordará de tu fe, de mi fe. Dios nunca olvidará nuestra fe, nuestro trabajo y esfuerzo y servicio por causa de nuestra fe en Él. Entonces se habla en los versículos 35 y 38 de mujeres, de hombres que estuvieron dispuestos a sufrir e incluso dar su vida, como dice el versículo 37, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desierto y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. ¿Por qué? Porque decidieron tomar ese estilo de vida, porque les gustaba el sufrimiento, porque querían ser recordados como mártires, no, por causa de su fe. Ellos no querían reputación, de hecho seguramente estos hombres nunca sabrían que se le iba a recordar y que iba a estar en las páginas de las Escrituras, al igual que todos los ejemplos que hemos leído anteriormente de los personajes del Antiguo Testamento, pero ellos lo hicieron por fe en Dios, por fe en que Dios es fiel, en que Él cumple sus promesas, en que Él no falla, en que Él es la roca de nuestra salvación, la roca en la que está firme nuestra alma. No hay nada ni nadie que pueda proveernos esa seguridad, esa confianza de que todo irá bien, de que se cumplirán las promesas esperadas, sino solamente en nuestro Dios, en el Dios fiel que nunca falla, en el Dios del pacto que cumple con todas sus promesas. Y en el tercer punto y último, y más brevemente, vemos cuál es la recompensa de la fe, versículos 39 al 40. Dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, es decir,
Reconocemos que estos eran hombres y mujeres de fe, que hicieron sacrificios por medio de la fe, que se movieron de aquí para allá por medio de la fe, que murieron por su fe. Habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Ellos, al fin de sus días, cuando llegaron a su lecho de muerte, ellos no vieron lo que Dios les había prometido. Dice, ¿por qué? Y esto es algo que me ha sorprendido al estudiarlo, porque siempre lo había leído, pero nunca lo había entendido en su profundidad, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. No para ellos, para nosotros, los creyentes de ahora, los creyentes, la iglesia, el pueblo de Dios de ahora. Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Lo que está diciendo es que ellos, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, David, Samuel, todos esos hombres y mujeres no recibieron esa herencia eterna. ¿Por qué? Porque Dios tenía misericordia de nosotros, para que ellos no disfrutasen de la herencia antes que nosotros. Dios tiene misericordia de la iglesia de hoy, de la iglesia del futuro, en que todavía nadie, ninguno de los creyentes está disfrutando de la herencia que Dios ha prometido hasta que el último de los elegidos, hasta que el último de los creyentes sea salvo y Cristo venga en su segunda venida. Así que Dios quiere que todos los creyentes, en el pasado, en el presente y en el futuro, disfruten en el mismo momento de lo que Dios ha prometido para nosotros. Esa herencia que, aunque se describe ampliamente en las Escrituras, pero que sin duda nos dejará con la boca abierta cuando veamos todo lo que Dios ha prometido para su pueblo. Como dice Hebreos 11:6, no podemos olvidar, Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios quiere que tú te acerques a Él con fe, sabiendo que Dios va a recompensar esa fe. No puedes tener una falsa humildad diciendo, no, yo tengo fe en Dios, pero yo no busco nada de Él. No, Dios te ha prometido muchas cosas en su palabra y debes buscarla y debes creerla y poner tu corazón en ellas, porque eso deshonraría la fidelidad de Dios, eso deshonraría la bondad de Dios para con los que creen. Y ya para concluir, hermanos, no hay mayor estímulo ni exhortación que podamos recibir en base a este pasaje que la que el propio autor de Hebreos hace en base a este capítulo, en el capítulo 12, en los primeros 2 versículos. Dice, por tanto, por todos estos ejemplos de fe, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, esos hombres y mujeres de fe que son como testigos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué debemos hacer en esta carrera? Teniendo puestos los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que, hermanos, que nuestra fe sea impulsada, puesto nuestros ojos en Jesús, puesto nuestros ojos en las promesas de Dios, y también recordando a esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, y también hombres y mujeres a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Que sus testimonios, sus historias nos animan, nos estimulan a seguir en la fe y pensar que si Dios estuvo con ellos para guardarlos en su fe, Dios también estará con nosotros en el día de hoy. Vamos a orar.